Buenas tardes para todos y todas. Les damos la bienvenida a este conversatorio con Peter Tabichi, ganador del Global Teacher Prize 2019, que otorga la Fundación Barky, docente, padre franciscano, que hoy nos acompaña gracias a la Fundación Barky, la editorial Magisterio y el Colegio Gimnasio Moderno. Un evento que es posible gracias también al apoyo de la Fundación Compartir, Canapro, la Cámara Colombiana del Libro, Corpo Educación, Instituto Alberto Merani, Espiral Asociados, Unicafam, Confederación Interamericana de Educación Católica y CONACED Bogotá, Cundinamarca. Peter Tabichi es un ejemplo maravilloso en el mundo de la educación que nos recuerda con su diario quehacer, con su ejemplo y su carisma, cuál es el verdadero sentido de la enseñanza, el papel del docente y cómo desde la carencia y la escasez se puede potencializar el talento y la confianza cuando se cree y se invierte en tiempo y afecto para mejorar la calidad de vida de los jóvenes. Jóvenes amenazados por la carencia, la violencia y el abandono. Ellos se encuentran con el profe Peter, como le llamaríamos en Colombia, una esperanza real de cambio a través de la ciencia y la tecnología. Nuevamente a todos bienvenidos y estamos seguros que este diálogo será más que interesante y dejará muchas lecciones y tareas, no solo para soñar con la educación y la vocación del docente, sino para llevar a la práctica la esencia misma de esta profesión que transforma vidas y mundos. Iniciamos entonces con el saludo del señor Agustín Porres. Él es director de la Fundación Barky para América Latina, maestro en políticas públicas con especialización de la Escuela McCourt de Política Pública de la Universidad de Georgetown. También tiene un programa en política de gobierno y administración de la Universidad Católica de Argentina. Señor Agustín Porres, bienvenido. Hace 2 años y medio, la ganadora del premio, del Global Teacher Prize, este premio que entrega la Fundación, fue Hanan Al-Rub, una maestra de Palestina que enseñaba en primaria, en campos de refugiados, y que enseñaba a través del juego. Hanan, en marzo de 2016, ganó el premio y desde ahí empezó a ser invitada a conferencias por todo el mundo a compartir su testimonio, porque el premio le dio la visibilidad. En septiembre de ese año la invitan a Naciones Unidas, en la Asamblea General, en la Semana de Naciones Unidas, para que abra la Conferencia General el Día de la Paz. Entonces viaja Hanan a Nueva York, viaja con el responsable, el CEO de la Fundación, y van a Naciones Unidas para que ella comparta su testimonio. Era la primera vez en Naciones Unidas que un docente, por ser docente, iba a dar inicio en el Día de la Paz. Hanan da su discurso ese día en la Asamblea General, embajadores, presidentes, todos presentes, y en la primera fila estaba el CEO de la Fundación, junto a famosos y otras personas que acompañaban ese día. Y en esas filas estaba Leo DiCaprio, que lo conocen, ¿no? Cuando termina el discurso de Hanan, Vic Spota, el referente de la Fundación, quería buscar a Leo DiCaprio para sacarse una foto y mandarla a sus hijas. Tenía 2 hijas en edad escolar. Entonces termina la conferencia y empieza a buscar, pues la había perdido entre el alboroto, a dónde estaba. Y no lo encuentra y ya se tenían que ir porque seguía la agenda del día. Entonces, bueno, se resigna a su foto con DiCaprio, la busca a Hanan y salen de la Asamblea General. Salen de la Asamblea General y van al pasillo al pasillo de salida. Y cuando salen al pasillo, aparece Leo DiCaprio y le dice a Hanan: me quiero sacar una foto con vos. No con el referente de la Fundación, con Hanan, con la maestra. Esa tarde, Vican nos escribió a los que trabajamos en la Fundación y dice: hoy logramos el objetivo que está detrás del premio. En cualquier país del mundo donde Leo DiCaprio esté caminando, cualquier docente le hubiera ido a pedir una foto. Ese día fue DiCaprio el que le pidió a un maestro para reconocerlo, sacarse una foto. Decir, yo quiero una foto con esta maestra. Eso es lo que queremos con este premio. No la foto con DiCaprio, pero sí que todos nosotros valoremos más la tarea de los maestros. Este premio busca reconocer a los docentes. Peter es el ganador de este premio. Nos acompañan hoy varios amigos colombianos que estuvieron
entre los mejores del mundo en este proceso de selección. Pero mucho más importante que el ganador, que el premio, es que esto nos movilice a todos a valorar más la tarea de los docentes y a celebrarla. La misión de la Fundación es simple, queremos celebrar a los maestros, queremos de alguna manera agradecer lo que están haciendo. Tenemos después la suerte de encontrarnos con personas como Peter, aprender, profundizar, mejorar lo que hacemos, pero queremos seguir movilizando para que todos le demos más valor a esta profesión que cambia vidas, a esta profesión que tiene hoy en sus manos nuestro futuro. Hoy vamos a tener la oportunidad de encontrarnos con Peter y por eso quiero primero agradecer a la gente del colegio que nos recibe y a la gente de Magisterio por organizar todo esto. Nosotros llegamos ayer a la noche de Argentina, Peter estuvo en Brasil, en Chile, en muchas provincias de Argentina y el equipo acá organizó todo para que hoy podamos disfrutarlo. Los invito a disfrutar este encuentro, esta entrevista con Peter, esta conversación en la que también van a poder hacerle preguntas, con dos consignas. Una, pensar en Peter, que es un gran maestro, quiénes fueron los grandes maestros para nosotros. ¿Quiénes fueron esos maestros que en la vida nos inspiraron para estar donde estamos hoy? Que nos empujaron, que nos corrigieron, que nos alentaron. Los que puedan, agradezcanle a esos maestros y los que no, busquemos maestros para agradecerles hoy lo que están haciendo. Y lo segundo, el testimonio de Peter es conmovedor y nos tiene que empujar a hacer las cosas mejor. Hay algo que me viene diciendo Peter en todos estos días del viaje, que es, yo vine acá a compartir mi historia y a aprender. Y estoy aprendiendo mucho. Ojalá nosotros podamos aprender de este encuentro y los que estamos en educación sabemos que esto es una tarea de todos los días, que todos los días aprendemos algo nuevo y que todos los días tenemos la oportunidad de hacer lo que hicimos hoy mejor. Entonces, ojalá este rato de encuentro sea un rato para inspirarnos, motivarnos y mañana hacer las cosas un poco mejor. Y si mantenemos este espíritu vivo, que sin duda lo tenemos, Colombia le va a ir cada vez mejor, Argentina, América Latina nos va a ir cada vez mejor y esa es la apuesta en la que estamos. Desde Fundación Barqui queremos ayudar y fortalecer la educación de nuestro continente para que cada día nos vaya mejor, para que cada día saquemos lo mejor de nuestros chicos que son nuestro futuro. Así que les agradezco a ustedes que nos acompañen hoy y los dejo disfrutando con Peter. Mil gracias por esas palabras y les recuerdo que este evento se hace posible gracias a la Fundación Barqui, a la Editorial Magisterio y al Colegio Gimnasio Moderno. Y pues ha llegado el momento central de esta tarde, el diálogo entre el profesor y padre franciscano Peter Tabichi y el vicerrector del Colegio Gimnasio Moderno, Juan Sebastián Hoyos. Pero permítanme antes hacer un breve perfil de los invitados. Iniciamos con el señor Juan Sebastián Hoyos. Él es profesor de Psicología Positiva y de Filosofía Oriental. Es vicerrector del Gimnasio Moderno desde hace 6 años. Sus principales áreas de interés en la educación son el autoconocimiento, la inteligencia emocional, el desarrollo del carácter, la búsqueda de sentido y el desarrollo de la conciencia. Y nuestro invitado excepcional, el profesor Peter Tabichi, docente y padre franciscano de 36 años, ganador del Global Teacher Prize 2019 por su labor innovadora, social y excepcional en una escuela rural apartada en Kenia. Peter encontró desde su vocación social la llave para elevar las aspiraciones de sus estudiantes, reducir la deserción y sembrar oportunidades reales a través de la ciencia y el uso de la tecnología. Dona el 80% de su salario porque reconoce las carencias y sabe que invertir en la educación es la clave para transformar realidades en Kenia y en el mundo. Les recordamos que ustedes podrán participar a través de preguntas, inquietudes que se resolverán al finalizar este conversatorio. All right. Okay, guys, here it is. Your Highness, Your Excellencies, ladies and gentlemen, the time has come. The winner of the Global Teacher Prize for 2019 is Peter Tabichi.
Congratulations, Peter. I would like to invite His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum and Mr. Sunny Barki to the stage to present the trophy to the winner. Bueno, muy buenas noches para todos, muy bienvenidos al Gimnasio Moderno, muchas gracias por su presencia, muchas gracias también a las personas de Fundación Barki, Editorial Magisterio, a todo el equipo y por supuesto a las personas del Centro Cultural. Peter, good evening. For us it is a privilege to have Peter, es un privilegio que usted esté entre nosotros. Muchas gracias por venir a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestro colegio. Nos sentimos muy conmovidos con su testimonio, su experiencia. Como se lo decíamos antes, las personas que están en el público son principalmente docentes, educadores, y queremos saber de su experiencia, aprender de usted. Tendremos más o menos una hora para hablar y luego daremos media hora al público para que pueda hacer preguntas. Querríamos hablar temas, tres temas con usted. Primero, el contexto en el cual usted vive, trabaja y enseña, su vida, su historia maravillosa de vida y también su experiencia como docente. Y felicitaciones por este premio. Tendremos, como les dije, ya entiendo que la traducción está funcionando, una hora de entrevista y media hora después para que ustedes hagan preguntas abiertas. Va a haber personas con papeles que recolectarán sus preguntas y después harán una selección y las podremos compartir con Peter. Peter, thanks. Primero quisiéramos preguntarle por el contexto. Por favor, cuéntenos sobre su país, sobre Kenia, un poco sobre su aldea, la aldea en la cual vive, y también cuéntenos acerca de la escuela donde usted trabaja, que es la escuela secundaria Querico. Muchas gracias. Yo nací en Kisii, en Kenia, y trabajé también en el mismo lugar en Kenia. Enseño hoy día en Querico, que es una escuela secundaria mixta, ubicada en una zona muy remota. En la escuela tenemos muchas dificultades y eso fue algo que me inspiró, que me llegó al alma realmente para ir a trabajar a esa escuela. Pero antes estuve trabajando en un colegio privado que tenía todas las instalaciones, de buena conexión a internet, buenas instalaciones, muchos profesores. Y sí, había laboratorios, había todo lo que los estudiantes necesitaban, pero me invitaron a dar una conferencia allí y quedé muy conmovido al ver todas esas dificultades que había en esa escuela. Los estudiantes vienen de familias pobres. La tasa de pobreza es muy alta y tienen que caminar para llegar a la escuela. Hay algunos niños que tienen que caminar hasta 70 kilómetros para llegar a estudiar y el nivel de concentración en la escuela en la mañana es muy malo porque algunos de ellos llegan en ayunas, no logran desayunar en sus casas. No tenemos otras instalaciones como cocina ni comedor. Tenemos
una cocinita, algo muy pequeño, donde preparan las comidas, algo muy pequeño. No tenemos biblioteca, las aulas no son suficientes. Hasta el año pasado teníamos 7 profesores para 400 alumnos. 400 alumnos. Entonces, sí, crítico. Este año el gobierno ha asignado un poco más de recursos, más profesores. Este año tenemos 14 profesores y la población estudiantil ha aumentado de 200 en 2015 a 500. Este año tenemos 500 alumnos. Entonces sí, trabaja en condiciones muy difíciles y esas dificultades y obstáculos fue lo que lo motivaron para irse a trabajar a esta escuela pública después de haber estado en colegio privado. Algo más sobre su contexto, nos quiere contar sobre el sistema educativo en Kenia, por ejemplo, tienen un currículo nacional o cada uno de los colegios y las escuelas son autónomos para enseñar el programa dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, los impactos también del colonialismo en Kenia. Sí ha tenido un impacto en el sentido de haber perdido los valores de la cultura, la sabiduría de los ancestros. En este momento nosotros tenemos el sistema de 8 años en primaria, 4 años en secundaria y 4 años de educación superior, es decir, de universidad. Es el sistema 844. Ese es el sistema que tenemos actualmente y tenemos un sistema nacional, sí, un currículo nacional. Es un sistema nacional, es lo que tenemos en este momento. No tenemos autonomía. Las escuelas y colegios no tienen autonomía para desarrollar su propio currículo. Pero sí tenemos aprendices. Ahora estamos tratando de cambiar a otro sistema que sea más de tipo vocacional para que se dirija realmente a aprovechar los talentos propios y las destrezas propias de los alumnos. Estamos tratando de introducir ese sistema. Hemos tardado bastante tiempo, pero esperamos que se implemente en el futuro cercano. Pero todavía hay mucho debate, mucha oposición contra las personas y docentes que están tratando de promover. Por ahora estamos en ese sistema de aprendizaje del 844. ¿Cuándo y cómo fue que usted decidió convertirse en docente? ¿Qué lo motivó? ¿Cuándo fue que usted supo en su corazón que ese era su camino, que esa era su misión en la vida? La idea de convertirme en profesor me llegó cuando era joven. Yo dije, enseñar es bueno. Eso fue lo que yo pensé. El hecho de venir de una familia de maestros me ayudó. Mis hermanos, mis hermanas, tengo algunos tíos que son profesores, incluso mi papá. Mi papá era maestro, ya se jubiló, entonces sí, crecí rodeado de maestros. Y como que la aldea también, dice la gente que es una aldea de maestros. Yo vi lo que hacían los maestros y me sentí siempre muy inspirado. Yo dije, lo que hacen los maestros es excelente, algún día lo haré yo, porque vi que la enseñanza tiene un impacto en la sociedad. Fue así como quise hacerlo. ¿Y su familia? Cuéntenos un poco acerca de su infancia. Sabemos que su papá Lawrence fue muy importante para usted, fue muy conmovedor ver en el video su dedicación a él. Háblenos de su relación con él y de su infancia en Kenia. Sí, yo tuve dificultades en mi infancia. Dificultades
iguales a las que enfrentan mis alumnos. Yo también tenía que caminar hasta la escuela, quedaba lejos, caminaba descalzo. En aquella época no tenía zapatos. Los zapatos eran solo para eventos especiales, por ejemplo, para ir a misa los domingos, para ocasiones especiales. Entonces yo caminaba descalzo hasta el colegio, hasta la escuela, y las instalaciones de enseñanza eran muy precarias. Yo caminaba con mi papá. Eran 7 kilómetros los que tenía que recorrer yo. Las mismas dificultades que enfrentan mis alumnos hoy día, y quizás más. Uno de los problemas que tuve que vivir, yo perdí 3 de los miembros de mi familia, y lo peor que me pasó fue cuando quedé huérfano de mi mamá a los 11 años. Fue un sufrimiento enorme, y a mi papá le tocó asumir el papel de papá y mamá, hacer todo, preparar las comidas, asegurarse de que todos estuviéramos bien. Entonces, claro, él representó mucho para nosotros, nos inspiró e inspiró a muchas otras personas. Muchas personas que hoy día han llegado a ser personas distinguidas, médicos, etcétera. Era un hombre que inspiraba, fue fuente de inspiración para mí. Y en la familia dicen que yo imito a mi padre y que todo lo que hago fue como heredado de él, heredado sus características. Entonces, por eso es que para mí es una persona muy especial. Y cuando gané el premio, tuve que mencionarlo a él. Yo dije, uy, ¿será que la gente dice que por qué yo le pedí a mi padre que subiera al escenario? Pero tenía que hacerlo por ser un ser tan especial para mí. Sí, muy inspirador. Y aparte de su padre, ¿qué otros maestros, profesores recuerda usted de su infancia? ¿Algún maestro que en particular lo haya marcado cuando usted estaba en su colegio? Sí, en primaria teníamos profesores que trabajaban, se esforzaban muchísimo. Algunos de ellos llegaban a las 5 de la mañana. Yo también llegaba a esa hora. Incluso hoy día también llegamos muy temprano. Nosotros utilizamos unas lámparas como de querosene, y nos tocaba utilizar ese tipo de iluminación, porque llegábamos cuando todavía estaba oscuro, y llegaban, sí, profesores muy temprano. Misabuga, 2 profesoras, Misabuga y Miss Korenko. Yo recuerdo profesoras, en ese caso en primaria, que hacían muchos sacrificios, y porque también tenían dificultades en el colegio. En secundaria tuve también profesores y profesoras que fueron muy cercanos a mí y a los demás alumnos. Hubo 2, tal vez no los conozcan obviamente, pero se los voy a mencionar. Una profesora Misawanga y otra que me mostró el camino de la ciencia y la física, la señorita la Misawango. Ellas también me pudieron ayudar siempre que me costaba trabajo, siempre me apoyaron y las recuerdo con gratitud. Y en universidad también recuerdo personas, muy buenos profesores que me ayudaron mucho.
Sí, han mencionado repetidamente los sacrificios, las dificultades para la educación. Y sí, todo gran maestro tiene maestros que fueron los que le cambiaron la vida. Entonces, me parece un testimonio maravilloso también. Peter, cuéntenos un poco acerca de su formación académica, porque algunas veces en Colombia hay profesores que hacen cosas maravillosas, pero no tienen, por ejemplo, una maestría, no tienen un posgrado y de alguna manera eso les afecta en su autoestima como maestros, como profesores. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Qué es más importante? ¿Los títulos académicos son más importantes o es más importante la experiencia de vida? ¿Qué piensa usted al respecto? Gracias por la pregunta. Considero que, bueno, sí que atravesé momentos difíciles en primaria, pero bueno, llegué a la secundaria y en la secundaria la verdad no sabía si iba a poder asistir a la universidad porque también existen muchos retos en la secundaria. Pero gracias al trabajo cercano con los maestros que fueron mis mentores y mis modelos, esto me ayudó mucho a poder brillar. Pero cuando ya estaba concluyendo, terminando la secundaria, empecé a sacar buenas notas y fue casi como un milagro. Y así fue que pude asistir a una de las mejores universidades de Kenia. Y elegí estudiar pedagogía, docencia. Lo sabía desde el comienzo, incluso a veces cuando uno tiene que llenar los formularios, las solicitudes, yo siempre ponía primero educación, segundo educación, tercero educación y cuarto educación, porque no quería dejar de estudiar pedagogía. Y bueno, luego de algunas semanas llegó el resultado, me eligieron, pasé y pude estudiar. Ese hasta ahora son los estudios más altos que he alcanzado y podría decir que incluso cuando estaba participando en el Global Teacher Prize, algo que no sabía, era bueno, al principio ni siquiera conocía de este premio, de este galardón, hasta que un maestro me habló y me dijo, Peter, he visto lo que has hecho, lo que estás haciendo, y yo creo que deberías postularte para recibir este galardón porque tienes muy buenas oportunidades. Cuando vi entonces el sitio web y analicé los requisitos, en ese momento no me resultó interesante porque había gente con muy elevado perfil, algunos con cualificaciones como doctorados, profesores con grados de maestría, gente muy estudiada. Y pensé, hombre, esto no es algo a lo que pueda aspirar yo. No puedo competir con esta gente. Pero el anterior ganador, por ejemplo, era una persona de Reino Unido y había pensado, yo de una escuela pobre en este entorno, ¿cómo voy a competir con alguien de un país desarrollado? De Londres. Entonces, en todo caso, este maestro me siguió instando a postular. Volví a revisar entonces los requisitos, el sitio web, me animé un poco más y presenté la solicitud, pero la verdad no esperaba mucho de ello y sin embargo sucedió. En diciembre del año pasado quedé entre los primeros 50 y eso para mí fue un milagro. Lo que sí puedo decir es que lo más importante para mí es aprender. Cada día es un aprendizaje nuevo, una nueva oportunidad para aprender. Hoy aquí estoy aprendiendo algo nuevo. Ya he aprendido cosas aquí en Colombia. Tuve la oportunidad de reunirme con el presidente, cosa que jamás habría soñado, reunirme con un presidente de Colombia. Y fue algo pues inédito. Jamás pensé que estaría yo en esa situación. Entonces, yo creo que todo versa sobre aprender todos los días, tomar cada día como una oportunidad de aprendizaje. Y eso me permite aprender también de las personas y es lo que más valoro. Tengo el plan de capacitarme más cuando llegue el momento. Pero aún así,
cada oportunidad la recibo y la cojo, sean talleres, seminarios y la oportunidad de aprender cosas nuevas. Lo principal aquí es la experiencia, trabajar con los alumnos. Ya llevo 12 años enseñando lo que enseño y eso me ha brindado suficientes recursos. Pero lo que sí puedo decir es que todos los días intento corregir mis errores y gracias a los retos que hay que enfrentar y que veo que enfrentan mis alumnos, cuando llego a casa en la noche me siento a reflexionar y pienso cómo puedo mejorar la situación para ellos y para todos. Pregunta, sí, has mencionado que un buen maestro es una persona que siempre está buscando aprender y queriendo aprender. Quería formular esta pregunta en este momento, y es que has mencionado que en la solicitud a la universidad para tus estudios siempre dijiste que querías estudiar pedagogía y también has dicho mucho milagro. ¿Cómo y cuándo decidiste también convertirte en fraile franciscano, hermano de la orden franciscana? ¿Y cómo es que tu fe y tus valores espirituales te han ayudado a convertirte en un gran maestro? Yo pienso que todos tienen opciones y pueden elegir. Yo elegí ser de la orden franciscana y pensé que eso me daría más libertad. Hay gente que siente lo contrario, tal vez, pero yo en ese momento analicé qué retos estaba enfrentando y eran tantos que hoy, sea lo que reciba, para mí es algo que no espero. Para mí todo es un milagro y por eso también tengo que devolver eso que recibo a la sociedad, esas bendiciones. Esa es mi, eso es lo que yo elijo, esa es mi filosofía. Otros pensarán otra cosa, pero eso es lo que yo pienso para mí. También pienso que la idea de unirme a la orden surgió, sí, cuando era joven, pero luego empezó a tomar más forma a medida que me hacía mayor. Y ya cuando estaba terminando la universidad, decidí que quería unirme a la orden y así fue que lo hice. Entonces fue después de haber terminado la universidad que presenté la postulación, me aceptaron y hay que decir que ha implicado mucho trabajo como fraile franciscano. Eh, es algo que, bueno, hay que trabajar mucho. Ahora, yo no les digo a mis alumnos necesariamente cuáles son mis aprendizajes, pero sí trato de simplemente hablar de lo que he aprendido. Y de lo que he aprendido de la orden franciscana es que hay que ser humilde, hay que ser civilizado, hay que ser resilientes. Y puedo decir que gracias a eso he aprendido mucho. La vida de San Francisco me ha inspirado mucho y también sus lecciones. Y me ha ayudado mucho en lo que hago actualmente y me anima a seguir comprometido en esto, en la educación y la formación. Me ha ayudado muchísimo entonces ser de la orden franciscana y me ha formado. Cuando estábamos hablando de la entrevista, mencionamos una pregunta que nos resulta muy importante y es que tú enseñas en un entorno y a alumnos rodeados de dificultades, afugias, violencia, pobreza. ¿Cómo se enseña en un entorno como ese? Muchas veces esos alumnos tal vez no se vean interesados tanto en aprender como en simplemente sobrevivir. Lo mismo sucede en este país, en muchas regiones y escuelas públicas. La pregunta, por lo tanto, es ¿cuál es el enfoque tuyo en clase con ese tipo de alumnos y las dificultades que ellos enfrentan? ¿Y cuál es la clave para el éxito en ese sentido? Lo que puedo decir es que los alumnos sí enfrentan muchísimas dificultades porque vienen de entornos muy humildes, familias pobres, y cuando vienen a la escuela vienen con muchas presiones, estrés
y sus niveles de concentración, por lo tanto, son muy bajos. También el tema de la seguridad alimentaria. Y luego también hay otros retos, como en el año 2016, más o menos el 85% no estaban alcanzando todo el potencial y el 15% que sí. Entonces, era como un 90-10. Entonces, imagínense, en un entorno así, uno ve que además tienen bajo autoestima los alumnos. Y esto lleva a otros problemas como el embarazo adolescente, la deserción escolar, todas esas cosas. Todo esto también como resultado de la baja autoestima. Entonces, lo que yo hago es que cuando llego a clase, me concentro mucho en esos estudiantes de bajo desempeño. Me enfoco en ellos. Claro, les enseño a todos, pero lo enseño de tal forma que me concentro en ellos, en los de bajo desempeño. Y todo lo que hago, lo hago pensando en ellos. También hemos dado inicio a algunos programas en la escuela. Yo he dado inicio el Club de Paz, el Club de Ciencias y el Club de Talentos para fomentar y desarrollar los talentos. Es una forma de motivar a los alumnos y hacerlos dar cuenta de que pueden explotar esos talentos, ayudarlos a identificar esos talentos y ver que sí tienen el potencial, que sí pueden. Esas son algunas de las estrategias que uso. Muy bien. También hablábamos de la pregunta porque en tus entrevistas has hablado mucho de que una de las cosas más importantes que deberían hacer las escuelas es intentar cultivar y fomentar el autoestima de los alumnos. Y por lo que nos has dicho es que intentas concentrarte en los talentos de cada uno de esos alumnos. La pregunta es entonces, en una clase en la que tú enseñas, ¿cómo es la clase? ¿Te demoras mucho preparándola? ¿Te enfocas más en el currículo, las aptitudes y habilidades, metodologías o la evaluación? Es decir, ¿cómo preparas las clases? ¿Qué estructura les das? Puedo decir que sí, que el año pasado se hizo mucho trabajo en el sentido de que, bueno, había pocos maestros. Y a veces pues resultó muy difícil, muy desordenado, no únicamente para mí, sino también para los otros maestros, porque es muy difícil para la escuela operar y atender a tantos alumnos con tan pocos maestros. Pero lo que yo intento es hacer siempre lo que toca, lo que se debe hacer, porque sí, a veces, por ejemplo, en este momento nosotros en el país tenemos la comisión de maestros dentro del Ministerio de Educación y esta comisión dice que uno tiene que tener un plan de clases, que tiene que planificar las clases y pues a mí me tocó en ese sentido tener ese plan de clases. Pero yo intenté superar el mínimo que había que hacer. Es decir, no únicamente preparar, enseñar y luego irme para la casa y repetirlo cada día. Yo lo que quise hacer fue pensar, bueno, si yo sigo haciendo las cosas así, sencillamente no les voy a aportar valor a los alumnos. Y si les quiero aportar valor, tengo que hacer un poco más. Entonces, lo que le he dicho que hago es lo que hago adicional para aportar valor, más allá de simplemente enseñar, planear una lección, enseñarla, irme para la casa. Porque los alumnos, cada uno tiene distintos entornos, distintas necesidades. Algunos de bajo desempeño, si uno simplemente va y les enseña el currículo, no van a aprender, entonces hay que dedicarles más tiempo y eso implicó mucho trabajo para mí y tiempo adicional invertido. Muchas veces llegué a la escuela más temprano o me fui de la escuela más tarde y todavía es así.
Muchas veces he tenido que dedicar el fin de semana, casi siempre un fin de semana me van a encontrar en la escuela, por ejemplo. Es decir, trato de invertir tanto tiempo como sea posible e incluso visito a los alumnos en sus casas para dedicarles más tiempo. Entonces, intento hacer, claro, el mínimo que me pide la comisión de maestros, pero también ir más allá, ser consciente de que puedo hacer más cosas. Los demás maestros están haciendo lo mismo. Y yo desearía que muchos de ellos también hicieran incluso más de lo mínimo, de lo que se les pide, para suplir las necesidades de estos alumnos que son tantas. Algunos tienen problemas, hay que hablar con ellos, a veces hay que apartar un poco el tiempo personal de descanso para hablar con los alumnos, entender a qué se están enfrentando, qué dificultades están viviendo. Y lo hago no porque quiera llegar a alguna parte en concreto, llegar a ser el rector, sino porque quiero realmente marcar una diferencia, porque sé cuál fue la diferencia que en mí marcaron mis maestros en primaria, en secundaria y los retos que yo mismo he tenido que enfrentar. A la luz de eso, he querido también contribuirles a mis alumnos y ese es el valor y el espíritu de lo que hago. Bien, entonces lidias con la burocracia, pero te enfocas en el tiempo y la dedicación. Muy bien. Has hablado también mucho de los retos. Hablemos de las frustraciones que has vivido en el proceso de convertirte y de ser docente. Cuando, por ejemplo, estás en una clase y algo no funciona bien, los alumnos no están poniendo atención o no puedes hacer eso que habías planeado, de pronto te sientes frustrado en la pausa que haces, hablar con otros maestros de pronto, hablar con el rector, reflexionar en silencio. Es decir, ¿cómo lidias con las dificultades de la enseñanza y la docencia y de tener que lidiar con jóvenes y adolescentes? Lo que puedo decir es que como maestro sí que enfrento estas dificultades y retos y seguramente les pasa a muchos maestros. Hay que estar listo para enfrentar esas dificultades porque si uno no está enfrentando retos como maestro quiere decir que no está haciendo su trabajo. Los estudiantes a veces están desconcentrados, no han hecho la tarea. Siempre hay los indisciplinados, uno o dos que no hacen lo que se les pide y eso, bueno, sí genera frustración y a veces uno se siente como que, ¿qué pasa? Que es que digo y no lo hacen. Claro, eso genera frustración. Pero puedo decir que tenemos distintos departamentos en la escuela, el de matemáticas, el de sociales. Y lo que tratamos de hacer es compartir entre nosotros y al compartir diseñar estrategias para mejorar este tipo de situaciones. Lo otro es que me toca decir que yo soy tengo mucha iniciativa propia. Y sé cómo eran las cosas, las recuerdo de cuando yo mismo era estudiante. Entonces, con esa iniciativa propia, puedo hacer más a pesar de las frustraciones. Lo mismo gracias, bueno, a las experiencias y las lecciones franciscanas. Uno tiene que estar motivado y tener esta iniciativa permanente para seguir andando. Hay que decir que los retos es lo que finalmente nos hacen más fuertes. Si no tenemos que sortear y resolver retos como maestros, bueno, pues, por ejemplo, pensemos en, a veces para ir a la escuela, está lloviendo. A veces me resbalo por la lluvia y me he lastimado. Una vez una de estas veces que me caí, me sentí como que
de pronto tendría que dejar de enseñar para no seguir cayéndome y lastimándome. Esto fue al comienzo del año pasado. Pero en ese momento me di cuenta en el que cuando uno se siente que está por tirar la toalla, es en ese momento en que realmente están sucediendo las cosas importantes. En esos momentos en que estamos enfrentando un cúmulo de retos y de desafíos. Ese es el momento en el que no hay que desistir. Y luego, poco después, llegamos al momento en que nuestra escuela quedó como la mejor escuela pública en la Feria de Ciencias de Kenia. Entre todos los colegios de Kenia. Y este año, a algunos alumnos les fue muy bien en otra competencia de ciencias internacional. Y por eso, como les digo, las cosas pasan. Y, y luego pues también me nominaron al premio de Global Teacher Prize. Cosas que no pensé que pudieran pasar, pero pasaron. Y por eso puedo decir, cuando uno ve y se siente enfrentado y agobiado con tantos retos y se siente que está llegando al final y que está por tirar la toalla, es allí cuando está por pasar lo mejor. El club de talentos y de ciencias y de paz. Si quisiéramos tener esos mismos clubes aquí, ¿qué haríamos? Es decir, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Cómo elegiste a los alumnos? ¿Es una actividad extracurricular? ¿Cuál es la lógica y la estructura de esos clubes que han sido tan positivos gracias a las competencias de las que nos has hablado y los premios que han ganado y cómo han ayudado el aprendizaje de ciencias, de las ciencias y la física? Bueno, pues los clubes, muchos ya existen en las escuelas y los colegios, ya están allí. Lo que sucede a veces es que la gente cree que, bueno, que los clubes solamente han de trabajar a partir de lo que se hace en las clases. Pero para mí, los clubes deben ser parte del sistema, parte del plan de estudios, y en eso es en lo que me he concentrado. Entonces, traté de darles como más insumos a estos clubes, al meterlos como parte, digamos, de la estructura curricular. Por ejemplo, hay una que es la sociedad, bueno, la sociedad cristiana, de jóvenes cristianos, está el Club de Paz. Y estos se reunían una vez a la semana los miércoles. Yo los miércoles iba a las reuniones de los clubes y me hacía presente y estaba con los alumnos para darle un poco más de ímpetu. Eso. Y así empezaron a verse buenos resultados, buenas iniciativas. Por ejemplo, con el Club de Paz sembramos árboles. Cada vez teníamos el objetivo de sembrar una cantidad determinada de árboles y luego con el permiso de la administración hicimos otras iniciativas y también otras actividades, por ejemplo, deportivas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho trotar y me gusta trotar con los alumnos. Entonces, fue algo que también puse como las actividades del Club de Paz, de vez en cuando. Y a través de todo esto, empieza uno a ver cómo se unen los alumnos. Entonces, lo que he hecho en esencia es fortalecer a los alumnos, pero no creando cosas yo mismo, por mi propia cuenta, sino presentar, por ejemplo, el Club de Talentos, ese lo presenté luego de consultas con la administración de la escuela, que lo vieron con muy buenos ojos porque, pues bueno, eran conscientes de los positivos cambios que esto traería y por eso me apoyaron y me dieron el visto bueno. En esencia, entonces, lo que he tratado es tomar los clubes ya existentes y hacerlos tomar un papel mucho más activo en la escuela. Vale, también quería preguntarte de estos clubes de paz. Tú sabes que en Colombia acabamos de firmar un acuerdo de paz y ahora es obligatoria la cátedra de paz. Algunos maestros
piensan que es muy difícil dar esa cátedra de paz. ¿Cómo entonces inculcar estas aptitudes o habilidades relativas a la paz? ¿Cómo lo hacen? ¿Con debates, con temas? Mejor dicho, ¿cómo están organizados esos clubes? Bien, el Club de Paz es uno que yo vi como una oportunidad para unir a los alumnos que vienen de distintas tribus y distintas regiones. Y tuve entonces que buscar la forma de unirlos, siendo que eran de distintas denominaciones. Los Kikuyo, los Karichi y otras tribus que tratan de marcarse distinto de las demás tribus. Y asimismo los muchachos en la escuela, que no quieren mezclarse con alumnos que son de otras tribus. Entonces, bueno, yo observé que esta era la situación y cuando el rector me eligió como el tutor del Club de Paz, lo vi como una oportunidad para unir a los alumnos y así fue como diseñé actividades que los unieran. He hablado de la siembra de árboles, de actividades deportivas, de debates en temas relativos a la paz y otro tipo de actividades. Y lo que he observado es que estos muchachos tienen tantas diferencias entre sí por cuestiones tribalistas y cómo a veces a raíz de estos comportamientos negativos terminan, no sé, usando o consumiendo alcohol, drogas, con embarazo adolescente y la idea era tratar de canalizar esa energía que a veces se va hacia esas actividades, en otras actividades más positivas, de pronto debates donde pudieran hablar de los temas de la paz. Yo a veces he sido el facilitador de algunas de estas charlas, donde hablamos también de las cuestiones de la paz y cómo promover la paz. Y se han visto los resultados positivos, se ha visto que esas diferencias ya no existen. Bien, entonces has hablado de debates, siembra de árboles y actividades deportivas para la promoción de la paz. Qué interesante. También en las entrevistas te hemos oído hablar mucho del rol de la mujer y de las niñas en la sociedad. ¿Cómo podemos nosotros y cómo es que tú facultas y empoderas a las mujeres en tu comunidad, en tu escuela? ¿Y qué aprendizajes has tenido? ¿Qué cosas han funcionado en ese sentido? La mayoría de los alumnos, bueno, de mis alumnos, la mayoría de aquellos que tienen buen desempeño son niñas. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, el Club de Ciencias. El año pasado, la mayoría de los alumnos que llegaron a las competencias nacionales, sin embargo, fueron los hombres, los muchachos. Y gracias a eso vimos que también mejoró su desempeño en clase. El desempeño de también una mejor disciplina, como decía, mejor desempeño académico. Entonces vimos que al esforzarse, al trabajar con esmero, empezaron a desempeñarse mejor. Muchas veces se vuelve también una competencia porque los muchachos no quieren que las niñas les ganen en distintas cosas. A veces, según algunos colegas, cuando un hombre está hablando, una mujer no debe interrumpir, debe, por el contrario, escuchar. Cuando un hombre se sienta como estoy sentado yo aquí, ahora mismo, una mujer debe estar sentada en el suelo. Es decir, se siente y se piensa que las mujeres son las que deben hacer los quehaceres del hogar. Y esto todo pone a las mujeres en un nivel más bajo. Entonces, hay que intentar sensibilizar y concientizar para darle más tiempo a las mujeres y más oportunidades de buen desempeño a las mujeres. A veces he visto que
las familias de algunos de los alumnos están tratando de que las niñas tengan más tiempo para sus estudios y no tanto para los trabajos del hogar, como hacer la comida y limpiar. Y gracias a todo eso he visto un mejor desempeño de las niñas y de los niños, no únicamente en ciencias, sino en otras clases. Y como les digo, cuando a las niñas les va bien, los muchachos se sienten retados y le ponen más esfuerzo a todo para desempeñarse mejor. Entonces, a partir de algo muy pequeño como eso, como que a las niñas les vaya bien en una cosa muy puntual, así no sea tan importante, esto genera muchos efectos positivos. Por ejemplo, las niñas que participaron en la competencia en Estados Unidos este año fueron muy innovadoras y de hecho ganaron esa competencia. Y a su regreso a Kenia, la gente no podía creerlo. Que sucedió, bueno, más o menos al mismo tiempo al que yo me gané el Global Teacher Prize. Y bueno, ahí están pasando muchas cosas buenas. Yo gané este premio, a las niñas les está yendo muy bien en competencias internacionales y se trata todo de creer en las niñas y los niños, en darles las herramientas. Y eso es bueno, en lo que nos hemos enfocado. Peter, tú te ha ido muy bien involucrando a la comunidad. ¿Qué tan importante es esa relación entre escuela, familia, comunidad? ¿Y qué estrategias has aplicado y han sido valiosas para ayudar a unificar a todos esos componentes del sistema educativo? Trato de conseguir más tiempo porque durante la semana escolar es difícil hacer algo más con la comunidad. Entonces, con la comunidad normalmente trabajo durante el fin de semana y durante las vacaciones escolares. Y sí, la comunidad tiene sus dificultades apremiantes. Entonces, la idea es trabajar en mejorar su calidad de vida, su nivel de vida. ¿Y qué tipo de cosas hacemos? Por ejemplo, sembrar huertas para cosechar cada familia. También unos cultivos que sean tolerantes a la sequía. Yo tomo la iniciativa de enseñarles a los campesinos. Como yo vivo lleno de curiosidad por todo, entonces he aprendido cosas de la agricultura también. Entonces les imparto algo de lecciones básicas a la gente de la localidad. Y puedo decir que realmente ha ayudado mucho porque la gente aprende eso, a sembrar huertas, a sembrar cultivos para alimentarse. Claro, no les estoy resolviendo todo el problema de la escasez de alimentos, pero por lo menos pongo mi granito de arena. Hago lo mío con ese grupo y ojalá más personas estuvieran haciendo lo suyo en la comunidad. Yo lo que hago es mi propio aporte, lo poco que puedo para resolver esas dificultades de la seguridad alimentaria que tiene la comunidad. Y en sus entrevistas ha mencionado la importancia de integrar materias, matemáticas, ciencias, tecnología y las artes también. Aquí en Colombia o en nuestros colegios tenemos un debate de que eso pudiera ser peligroso porque se puede perder la lógica interna de cada una de las disciplinas, de las ciencias, de la física, de la matemática, de la tecnología. Por ejemplo, en sus clubes, ustedes utilizan proyectos madre
Por ejemplo, esos alumnos que fueron a las competencias internacionales, ¿usted con qué tipo de proyectos trabaja? Trato de integrar todas las materias, sí, que sea una integración de todas las materias, porque uno siempre necesita la ayuda de los otros profesores y lo que las otras materias enseñan. Yo enseño matemáticas y física, pero hay estudiantes que tienen, por ejemplo, proyectos de química. Entonces, uno les puede asesorar cómo generar buenos proyectos, pero la parte de la química, para eso tienen que tener el apoyo de los profesores de química, y si es de biología, tienen que tener el apoyo de los profesores de biología. Entonces, si están trabajando en una innovación, tienen que saber cómo presentar. También los profesores de idiomas nos han ayudado mucho, los profesores de lenguaje nos ayudan a estructurar bien los proyectos para que sean bien presentados. Entonces sí, todos los profesores convergen. Y ahora, el tema de la tecnología. Los estudiantes que les fue también recientemente en los Estados Unidos tienen que desarrollar destrezas de cómputo. Antes solo teníamos una computadora en la escuela, entonces la materia pues era difícil y lenta, pero tuvieron que aprender. Tuvimos que buscar sitios para ver dónde podían ir a hacer el aprendizaje de informática, de tecnología. Y luego hicieron también trabajo de programación. Estudiaron Excel y luego hicieron aprendizajes de programación, de lenguajes de programación, C++, C++. Entonces, la tecnología tiene el poder de que todo tenga éxito, independientemente del proyecto en que uno esté trabajando. La tecnología tiene ese poder de facilitar el éxito. Yo no sé si uno enseña historia, geografía, también allí la tecnología tiene su contribución. Ese enfoque del proyecto integrado es muy importante, de juntar todas las áreas del saber, y los estudiantes pueden aprender de distintas fuentes. Mis alumnos, si están trabajando en un proyecto de matemáticas, los que ganaron este año estaban trabajando en un proyecto que se llamaba trigonometría, pero tenían que traer el aporte de la física, la ciencia, para ese proyecto. También tecnología de cómputo, ingeniería, para poder desarrollar su proyecto, y así pudieron desarrollar sus destrezas por ese proyecto integrado. Entonces, no es solamente mi materia, yo enseño física, pero no se pueden concentrar solamente en la física. Nos quedan los últimos 10 minutos, 2 preguntas más. Y sé que a usted le interesa mucho el tema de la conciencia ambiental y la sostenibilidad. ¿Cómo ha trabajado en ese campo de desarrollar esa conciencia a favor de la tierra, el agua, la atmósfera entre sus alumnos? Yo puedo decir que siempre uno como profesor, como docente, siempre se espera que demos más todavía, que quizás nosotros podemos cambiar el mundo si hacemos las cosas en serio. Nosotros podemos darle forma al mundo, forjar el mundo y cambiarlo. Y a veces tenemos que ir más allá de lo que hacemos, no limitarnos. Tenemos que estar presentes en la comunidad, de estar por fuera de las aulas. Tenemos que hacer mucho más. Está el reto del cambio climático, es un reto global. No es algo que afecte solamente a mi país o a la zona donde yo vivo. Sí, nuestra zona geográfica es muy árida y tenemos muchas sequías. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos el Club de Paz, como ya les mencionaba, y en el Club de Paz
Nos dedicamos, por ejemplo, a sembrar árboles, 100 árboles a la vez, y siempre estar pendientes de que los árboles sembrados previamente hayan sobrevivido. Entonces nos concentramos en sembrar árboles y también hablamos de los problemas ambientales, y también tenemos el Club de Ciencias y tenemos una categoría que es la de ciencias ambientales, y yo les estimulo a los alumnos para que generen innovaciones para que tengan un impacto a nivel ambiental, y son muy buenos las cosas que hacen. Y a nivel personal mío, yo salgo a la comunidad también para enseñarles a que siembren siempre árboles nativos, en particular como una forma de conservar el medio ambiente. Claro, yo sé que no vamos a poder resolver el problema del cambio climático para el planeta entero. Yo solo no puedo hacerlo, es un problema supremamente grave, pero dentro de lo que tengo a mi alcance, trato de hacer algo, y eso es lo que hago en la comunidad y con los alumnos en el Club de Paz y de Ciencias. Eso es lo que yo hago. Y la última pregunta, ¿qué mensaje le quiere dejar a nuestros docentes, a nuestros maestros colombianos, al público, a los jóvenes que estén pensando en dedicarse a ser pedagogos? ¿Cuál sería su mensaje para ellos y para todos nosotros? Como profesor, como maestro, como dije al comienzo, uno tiene que dar más de lo que se le pide a uno. A veces ha sido difícil, uno tiene que enfrentar muchas dificultades. Y a veces uno piensa que lo que logra es poco, pero esta es una vocación muy importante y la responsabilidad que trae consigo es grande también. Se requiere pasión, se requiere dedicación, vocación. Tiene uno que estar dispuesto a entregar el corazón, a dar más de lo que se le pide a uno, estar siempre dispuesto a dar mucho más, estar siempre dispuesto a exigirse más, no solamente hablar, hacer mucho más. Esa es la educación, y hay que liderar por el ejemplo. Los estudiantes lo observan a uno y ellos siempre están pendientes de que uno sí cumpla lo que dice. Entonces uno debe liderar con el ejemplo y ser humilde. La humildad es importante. A veces uno se frustra, a veces uno se pone furioso, uno se frustra. A veces los estudiantes no hacen lo que uno quiere que hagan. Entonces uno tiene que ser humilde, no perder la paciencia y no salir a castigar a los alumnos inmediatamente. Tiene uno que ser humilde. Y como les decía, tiene uno que integrar la tecnología como maestro, porque hay veces que hay personas tecnofóbicas, ¿no? Uno tiene que integrar la tecnología y ser creativo, porque los alumnos tienen sus distintas necesidades. Algunos son indisciplinados y uno a veces los culpa, pero a veces son indisciplinados porque sufren de estrés. Entonces hay que ayudarlos y ser uno muy ingenioso y creativo para poder ayudar a cada alumno según sus necesidades, y también adaptar lo que uno les enseña a cada uno de ellos para poder desatar su potencial, porque cada niño, cada ser humano, cada alumno tiene su talento propio. Todas las personas que se encuentra uno en el aula de clase tienen sus talentos. Solo necesitan ese acompañamiento justo, el acompañamiento apropiado. Necesitan ese buen maestro, necesitan un buen mentor. Y con eso, ese talento aflora. Y pueden llegar a ser lo que quieran, pueden llegar a ser magníficos científicos, filósofos, médicos, pueden hacer lo que quieran, porque todo niño trae su talento.
Muchísimas gracias, Peter. Tengo que confesar que ha sido un placer enorme conocerlo, tener esta oportunidad de hablar con usted y confesar que cuando vi sus entrevistas y sus videos, recibí este mensaje porque mi padre también era muy cercano de San Francisco de Asís y yo aprendí de memoria su oración, la oración de San Francisco, que dice: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Y tengo que decirle que usted encarna eso, usted es un instrumento de Dios y gracias por venir a nuestro colegio y a nuestro país. Y tenemos ahora media hora para preguntas. La primera pregunta dice que ahora estamos en un proceso, tenemos este gran reto, estamos transicionando a una cultura de paz en nuestro país. En su opinión, ¿cuál es el papel importante que debe desempeñar la educación como parte de este movimiento social que estamos viviendo durante este momento de transición del conflicto al posconflicto y hacia una cultura de paz? El papel de la educación. Muchas gracias. Son tantas las tribulaciones que enfrenta el mundo en la actualidad. Hay países que están viviendo su revolución industrial, enfrentamos el reto del cambio climático, tenemos escasez de agua y de alimento en África, tenemos todas esas situaciones. Y quizás una solución sencilla para resolver todos esos problemas, quizás podríamos decir que esa solución es la educación, pero no educación simplemente, tiene que ser educación de calidad. La educación es preponderante para tratar de buscar soluciones a esos problemas. Cuando se le da prioridad a la educación, se logran muchas cosas. Y cuando hablo de educación, la educación se puede impartir en cualquier lugar, incluso las personas que no asisten a la escuela pueden recibir educación. Entonces hay que ser mucho más creativo para encontrar los mecanismos para llegar con la educación a la gente para poder resolver más problemas. Sí, es importantísima la educación frente a tantas tribulaciones que enfrentamos, porque si no tenemos buena educación, no podemos entregarle a la generación lo mismo que nosotros recibimos y que la siguiente generación le entregue lo mismo que recibió a los que vengan después. Tenemos ahora una alta tasa de contaminación ambiental. ¿Cómo manejarla? Tenemos que actuar nosotros, esta generación, para no dejarle lo malo a los que vienen. Y con la educación podemos resolver los problemas ambientales. La educación encontrará soluciones en África y les he hablado de las dificultades que tenemos. Tenemos las dificultades culturales, tenemos una cultura muy acendrada, de armonía y de paz en la sociedad, pero hay otra cara negativa, en donde, por ejemplo, la mujer es subestimada, es vista como si fuera inferior al hombre. Entonces, con la educación se pueden corregir esas situaciones y podremos avanzar. Y también tenemos la brecha que está creciendo cada vez más entre ricos y pobres. ¿Cómo cerrar esa brecha? Eso lo puede resolver la educación. Entonces, sí, la educación es fundamental. Pero hay que pensar en la mejor educación posible, una educación de calidad y darle prioridad a la educación.
Y los maestros son fundamentales, son las personas que en últimas son quienes van a impartir la educación. Sí, tenemos los políticos, tenemos otras gentes, pero lo más importante es el profesorado, son los docentes. Tenemos que encontrar nuevas formas de elevar la posición de los maestros en la sociedad para que sean objetos de mucho mayor respeto y mostrar que la profesión del institutor, del pedagogo, es fundamental. Y que no la gente no busque otras profesiones y que vea como inferior la de la pedagogía. La profesión del educador es de enorme responsabilidad. Esta pregunta dice que los exámenes, las evaluaciones son un tema muy importante que está en la agenda de la política pública de los ministerios a nivel nacional e internacional. ¿Cómo ve usted este tema de las evaluaciones en sus prácticas pedagógicas y en su aula? En nuestra escuela tenemos observación de las lecciones. Vienen otros profesores a observar lo que hacemos nosotros durante nuestra clase, durante nuestra lección, y luego hacen recomendaciones. Esa es una forma de hacerlo. Y también se hacen grabaciones de la clase. Los mismos profesores se graban a sí mismos para luego corregirse. Es muy importante la autoevaluación y la evaluación de los docentes. En mi escuela tenemos ese sistema de observación de las clases. ¿Cuál piensa es el papel de los padres de familia en la educación? Como yo les decía al comienzo, los padres desempeñan un papel crucial, porque a veces los padres envían a los niños a la escuela y dicen, están en manos de los profesores, y que son los profesores los que van a hacer todo y se olvidan de su papel. Y cuando llegan los niños a la casa, como que no continúan con esa labor. Los padres tienen que tener conciencia de su contribución a la educación, porque la educación no ocurre solamente en la escuela, ocurre también en el hogar. Entonces ellos tienen que comprometerse. Debe aumentarse la frecuencia con la cual les pedimos que acudan a la escuela, al colegio, que asistan a las reuniones. Esa relación entre padres y maestros se tiene que fortalecer para poder cerrar esa brecha que se presenta cuando están los muchachos en las casas. Que haya unas actuaciones de parte de los padres que sean coherentes y armoniosas con lo que se está haciendo también en el colegio y en la escuela. Yo personalmente trato de que eso se haga en el hogar. Y cuando vienen los padres a la escuela, yo busco interactuar con ellos para hacerles entender ese papel crucial que ellos desempeñan. No debemos olvidar para nada el papel de los padres. Volviendo a su experiencia en la educación privada con distintos problemas y retos, ¿cuáles podrían ser las reflexiones para los maestros que están en esos contextos? Los maestros que enseñan en los colegios privados, ¿cómo pueden contribuir a tener una mejor contribución? En la educación privada,
Hay que preparar las lecciones, hay que llevar los registros. En el, en la escuela donde yo trabajo tenemos que tener todos los informes, tener todo. Es lo mismo, y lo que se exige de un maestro en uno u otro entorno es que tenga esa motivación interna para hacer las cosas. Los estudiantes vienen de la sociedad es decir, uno no puede hablar de un colegio privado porque los estudiantes vienen de la comunidad, de la sociedad. Tienen que trabajar con otras escuelas privadas también para poder fortalecer y reforzar la interacción a nivel educativo general. La mayoría de los colegios privados, por lo menos en Kenia, están muy bien dotados y esa oportunidad se puede compartir con otras escuelas para facilitarles acceso a la dotación. Estudiantes de unas escuelas públicas que puedan venir a los colegios privados a compartir en debates, en simposios. Entonces sí existe la necesidad de que colaboren con otros planteles. Y eso tiene que ser la iniciativa, debe ser iniciativa que salga de los maestros en el entorno privado también. ¿Qué piensa acerca del futuro de la educación? La educación es la clave. La educación de calidad. Porque el mundo se encuentra en crisis. Yo no sé, pero es claro que el mundo está en crisis. El mundo, nuestro planeta está en llanto y está enfrentando muchísimas dificultades. Tenemos que crear un sistema de educación de buena calidad y ha llegado el momento para que nosotros como maestros vayamos más allá de lo que se nos pide al impartir educación. También mejorar las destrezas sociales y emocionales como parte de nuestras clases para que los estudiantes puedan llegar a ser buenos ciudadanos y sean. Esa es la educación que necesitamos en el futuro. Tiene que ser una educación holística que prepare a los alumnos a encajar en la sociedad. La sociedad enfrenta tantos problemas, pero yo creo que esos problemas los podemos resolver. No es que se vaya a acabar el mundo. Nosotros podemos ayudar, tenemos ese potencial. Y la última pregunta. ¿Cómo podemos crear una red de maestros y docentes tanto a nivel local como nacional? Bien, hay distintas formas de lograr esto. Hoy por hoy contamos con las tecnologías que están incursionando, por ejemplo, ya los grupos de WhatsApp, que permiten tener esas redes. Pero más allá, tendríamos que tener equipos. En la escuela donde trabajo yo, por ejemplo, hay un equipo de los profesores de ciencias, por ejemplo, que nos reunimos con cierta periodicidad y eso, bueno, mejora esa red. Sin embargo, yo creo que más allá de las reuniones presenciales, también las tecnologías nos ayudan a comunicarnos más frecuentemente, WhatsApp, Skype, Facebook, entre otros. Más preguntas, ya pasó el tiempo. Peter, ¿tenemos ahí algo adicional? No. Peter, thank you very much. Bien, Peter.
Por allí una pregunta parece. No sé cómo estemos de tiempo las personas de moderación, 6:48, si tenemos 10 minutos más, entonces de pronto si quieren pasarme 2 preguntas adicionales que seleccionen. La última pregunta. Peter, ¿cómo lidiar con grupos de 30 y hasta 40 alumnos? Siendo que esta es la situación de la mayoría de las escuelas públicas de Colombia, en las ciudades, clases muy numerosas. Sabemos que ustedes en tu escuela trabajan con grupos también de 50 y hasta 60 alumnos. ¿Cómo se hace? Bueno, como maestro uno tiene plena libertad de ser tan creativo como quiera o como pueda ante grupos tan grandes, buscando la forma de prestarles un mejor servicio, impartirles una mejor educación. Hay que buscar entonces lecciones que se centren en el alumno. Y para ello, de nuevo, no es centrarnos únicamente en nosotros mismos, en la lección como tal, ni en la cátedra, sino en concentrarnos y centrarnos en el alumno. Para ello, pienso que los grupos de debate y discusión son lo más útil, porque cuando los alumnos se dividen en grupos, uno puede pasar de un grupo a otro y ver cómo les está yendo, ver qué están diciendo y entender qué y cómo están aprendiendo. Entonces diría que este tipo de grupos de discusión más pequeños, también trabajos muy prácticos, actividades prácticas y cambiar el enfoque, que no sea siempre el mismo método de ir a clase, impartir la lección, sino estar cambiando el entorno. Hoy, por ejemplo, en el laboratorio, mañana tal vez en el aula, con otra actividad, el día después tal vez al aire libre, con alguna otra actividad. Otro método es integrar las TIC, que nos puede ayudar a resolver muchos de estos retos. Al principio, cuando comencé a trabajar en la escuela, me preguntaba ¿y cómo gestionar todo ello? Pero apenas empecé a integrar las tecnologías de la información, hubo otros retos que fueron más fáciles de enfrentar y sortear. Y la última pregunta, que también es bastante interesante, que ya que tú has ganado este Global Teacher Prize y estás dando tantas entrevistas, viajando tanto por el mundo, parece que tus alumnos de alguna forma pues te han perdido porque ya no están contigo tanto tiempo como antes. ¿Qué pasa cuando tú vuelves a la escuela? ¿Cómo mejorar el trabajo que ya se ha hecho? Yo intento tanto como sea posible de dedicarles tiempo a mis alumnos. Pero ahora que he ganado este premio, pues tengo ciertos compromisos, muchas invitaciones, tengo que viajar, pero intento siempre hacerles tiempo a los alumnos, poder estar con ellos, les doy más trabajo, les asigno más tareas. Ahora mismo, por ejemplo, que no puedo estar allí físicamente porque estoy aquí, hay un profesor que les está enseñando. Pero sí que cuando regreso a Kenia, pues yo retomo las clases. Sin embargo, estamos en comunicación constante. El maestro que me está reemplazando y yo nos reunimos por Skype. A veces incluso por Skype yo mismo les hablo a los estudiantes cuando están en clase. Y bueno, entender que esto que estoy haciendo nos está beneficiando a todos y es una forma de compartir y también de aprender de otros. Bueno, Peter, de nuevo, muchísimas gracias. Siempre estarás bienvenido en nuestro país. Eres una enorme fuente de inspiración.
por su presencia la Fundación Barqui, Editorial Magisterio, las personas del Centro Cultural. Sin lugar a dudas, un viaje maravilloso que nos invita a creer aún más del trabajo de nuestros educadores, de ustedes que finalmente son pioneros, son educadores, maestros, que le apuestan al talento y al quehacer de esos niños y niñas que diariamente están con ustedes. Permítanme agradecer nuevamente a quienes les invitaron el día de hoy, en esta tarde maravillosa, en este viaje que sin lugar a dudas nos permite llevarnos un mensaje súper enriquecedor de lo que es ser maestro y su quehacer. Por supuesto, agradecemos a la Fundación Barqui, Editorial Magisterio y al Colegio Gimnasio Moderno, pero sin lugar a dudas, este evento no se habría podido realizar sin el apoyo de la Fundación Compartir, Canapro, la Cámara Colombiana del Libro, Corpo Educación y el Instituto Alberto Merani, Espiral Asociados, Unicafam, Confederación Interamericana de Educación Católica y CONACED Bogotá, Cundinamarca. Y por supuesto, sin la presencia de ustedes. Mil gracias y que tengan una feliz noche.